Estas elecciones serán recordadas especialmente por el cambio de muchos sectores claves en el electorado hacia el bando de Donald Trump. Mi compañero Luis Pablo Boregard, desde Arizona, da una de las claves que le han devuelto las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump. Una victoria con mayoría en el Senado y probablemente en el Congreso que le facilitaría aplicar su agenda migratoria, antiderechos y de recortes fiscales, para los que contará también con la Corte Suprema a su favor. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿cómo ha logrado Trump atraer a mujeres, migrantes y jóvenes? Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time there's ever been. El republicano Donald Trump ha ganado por segunda vez las elecciones de Estados Unidos gracias a lo que él llamó, tras declararse vencedor, el mayor movimiento político de todos los tiempos, lo nunca visto. Y es cierto, el candidato condenado por abuso sexual y por aupar el asalto al Capitolio hace 4 años ganó en 4 de los 7 estados que determinan el resultado. Se ha convertido así en el primer presidente convicto de la historia de Estados Unidos y lo ha conseguido democráticamente. Esto tras haber ganado a Kamala Harris, una candidata de última hora que no fue votada por su partido. Trump ha ganado en voto popular, que es la suma de los votos individuales de los estadounidenses, algo que no conseguían los republicanos desde hace décadas. Pero además también ha ganado en el colegio electoral, que es lo que realmente determina la victoria en Estados Unidos. Un colegio electoral que es, resumiendo, un sistema de delegados que representa a cada estado. El Senado y probablemente la Cámara de Representantes, así como el Supremo, también quedan en manos republicanas. La noche electoral en West Palm Beach, Florida, Trump agradecía un resultado que las encuestas pronosticaban muy ajustado. Pero no fue así, y por eso él y sus seguidores, en ese mismo lugar, gritaban de alegría. La victoria de Trump fue declarada incluso antes de que se resolviera la incógnita de los llamados estados bisagra, los 7 estados que iban a ser determinantes en la elección. Al final, no hizo falta que terminaran de contarse los votos en esos estados y Trump se proclamó vencedor antes, porque las encuestas a pie de urna confirmaron que el republicano había logrado más apoyo del esperado en 3 de los grupos clave en los que tanto Trump como Harris habían enfocado su campaña: los votantes latinos, las mujeres y los jóvenes. Para entender el presente y futuro de la sociedad estadounidense, escucharemos a Luis Pablo Boregard, Paola Nagovich y Miguel Jiménez, corresponsales en Estados Unidos. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. I will rescue every city and town that has been invaded and conquered. Escuchamos a Donald Trump hablando de su victoria como el Día de la Liberación y anunciando una de sus promesas estrella: deportar a más de 20 millones de migrantes para liberar cada ciudad y pueblo que ha sido, según su retórica, ocupado y conquistado por personas migrantes. Una caricatura racista que, como me explicó Luis Pablo Boregard, que pasó la noche electoral cubriendo el estado de Arizona, llevó al voto masivo del votante latino, que era uno de los más importantes en estas elecciones. Aún no se manejan los datos de la votación completa, pero los que conocemos ya son reveladores. En estados clave como Pensilvania, Trump ha logrado casi el doble de los votos de hombres latinos que en las anteriores elecciones. Debutó en política en 2016 bajando esas escaleras doradas y causando una gran antipatía, por ejemplo, de los votantes latinos, de los mexicoamericanos, de la población en general. 9 años más tarde, lo que nos encontramos es que todos esos sectores que primero le habían dado la espalda lo han aceptado. Y hay razones que explican que una gran parte de esos 36 millones de votantes latinos con derecho a voto que pertenecen a comunidades de primera, segunda y tercera generación no solo le hayan perdido el miedo a Trump, sino que hayan optado por darle su apoyo, especialmente en estados con mayor concentración de población latina. Una de esas razones tiene que ver con una promesa incumplida. Joe Biden llegó a la Casa Blanca prometiendo la legalización para 11 millones de indocumentados. Es una promesa que se viene arrastrando desde la era de Obama
y no hubo tal. Esa promesa de legalización de inmigrantes no fue la única incumplida. Y cuando veíamos una política migratoria, como es por la que apostó Biden en estos 4 años, un poco que replicaba lo que hizo Donald Trump durante su mandato. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el veto al asilo que es durísimo y fue, digamos, un punto de quiebre con lo que han venido hecho los demócratas en décadas. Recordemos que Biden también mantuvo una prohibición de la frontera durante estos 4 años que permitían las deportaciones en automático para quienes cruzaban de forma irregular. Pues mantener todas esas medidas que eran draconianas para un presidente demócrata, pues obviamente pues la gente votó por una continuidad. ¿Y quién mejor que Donald Trump para hacerlo? Nadie sabe cómo hará Trump para pagar el ingente plan de deportaciones masivas que ha prometido y que le han aplaudido miles en un país en el que la inmigración es una de las preocupaciones fundamentales. Lo que sí se sabe es que en algunos condados del sur de Texas, Trump, advierte Luis Pablo, ha borrado la huella demócrata. Y no será el único estado. Hasta estas elecciones, la mayoría de votantes latinos, el 45%, se identificaban como demócratas. Pero Trump ha logrado un cambio de tendencia y también ha confirmado la llamada norma del 64%, una norma que ha regido los últimos 50 años. Cuando los demócratas no alcanzan ese apoyo de los latinos, pierden la Casa Blanca. Y así ha sido. Un momento, enseguida volvemos. Todas las encuestas antes de las elecciones mostraban que Harris lideraba entre las mujeres y así fue. La demócrata ganó el voto femenino con el 53% del voto de las mujeres frente al 47% de Trump. Pero aunque ganó, lo hizo con menos margen que Joe Biden en el 2020. En aquellas elecciones, Trump se quedó a 15 puntos del candidato demócrata entre las mujeres. Este año, la diferencia fue de 5 puntos menos. Por darte algo más de contexto, Hillary Clinton ganó el voto femenino en 2016 sobre Trump con una diferencia de 13 puntos. Paola Nagovich, corresponsal en Nueva York, explica así el papel trascendente que ha tenido el voto de las mujeres para Donald Trump, también para Kamala Harris, pero es mucho más insólito el respaldo al republicano, pese a ser un agresor condenado. Trump dijo recientemente que iba a proteger a las mujeres, quisieran o no quisieran, y este ya recurrente pero intimidante tono del republicano no echó para atrás a miles de mujeres. Hay estados como Carolina del Norte en los que Trump ha arrasado entre las mujeres blancas y también en la mayoría de estados bisagra. Mientras el apoyo de las mujeres negras lo ha mantenido Kamala Harris, la ventaja del Partido Demócrata en la última década sobre las mujeres latinas se ha ido haciendo cada vez más pequeño. Igual que ha sucedido respecto a las mujeres votantes en general. El hecho de que la ventaja de Harris sobre Trump entre las mujeres fuera tan estrecha es desde luego una sorpresa, dado que la vicepresidenta intentó movilizar a las votantes femeninas en la cuestión del aborto. Pudo jugar a favor de Trump que no se centrara en el tema del aborto para perseguir votantes, como si abanderó ese tema Kamala Harris. Y eso que fue Trump el que empujó con fuerza contra el derecho al aborto en Estados Unidos a través de jueces nombrados durante su mandato. Trump, por su parte, no hizo del aborto un foco de su campaña como lo fue la inmigración, la economía, por ejemplo. Pero sí se mostró a favor de que continuaran siendo los estados quienes lo regulan, tal y como estableció el Tribunal Supremo en el 2022. Y por supuesto, a lo largo de la contienda, el republicano siempre presumió del hecho de que fuera él el responsable de la decisión de la Alta Corte hace 2 años, ya que durante su primer mandato nombró 3 de los jueces de la mayoría conservadora que acabó tumbando el derecho al aborto a nivel federal. Pero el aborto sí se convirtió en un tema crucial el 5 de noviembre de 2024, para blindarlo en varios estados. Cabe destacar que aunque la movilización femenina a favor de Harris no haya sido tan definitiva como se esperaba, el querer brindar el derecho al aborto sí movilizó a los votantes de varios estados. En 10 territorios se sometió este derecho a referéndum el martes también, y en 5 de ellos se aprobó que el derecho quedara registrado en las constituciones estatales, en el estado de Maryland, Colorado, Nevada, Montana y Nueva York. Sin embargo, la presión conservadora, me advirtió Paola, persiste en otros estados. En otros 2, en Arizona y Missouri,
se acabó con el veto al procedimiento. Sin embargo, los 3 estados restantes, Florida, Nebraska y Dakota del Sur, prosperaron las leyes restrictivas ya en vigor. En Florida, con la norma más prohibitiva de todo el país, se mantuvo la llamada ley del latido, que no permite la interrupción del embarazo más allá de las 6 semanas de gestación. Ha habido un tercer factor decisivo para la victoria de Trump, la economía, o mejor dicho, el coste de la vida, porque como me contó Miguel Jiménez, corresponsal jefe en Estados Unidos, los precios aumentaron mucho durante el último gobierno. La economía ha sido sin duda una de las claves del éxito electoral de Trump. El republicano ha sabido capitalizar esa frustración y ese descontento que hay entre amplias capas de la población por las fuertes subidas de precios de los 4 años de la presidencia de Joe Biden. Los ciudadanos tienen fresco en la memoria cuánto costaba antes ir a hacer la compra o salir a cenar y cuánto cuesta ahora. Y además la inflación ha golpeado más a las rentas bajas, entre las que Trump tiene mucho gancho. Y a esto se suma que las subidas de tipos de interés que se han aplicado justamente para luchar contra esa inflación han dificultado la compra de vivienda. Los precios aumentaron, pero los datos dicen que la economía está mejor que en 2020, con una tasa de paro bajísima y un Producto Interior Bruto que ha crecido. Aún así, el 44% de la población está convencida de que están en riesgo de colapso económico. Y de hecho, solo un 25% de los estadounidenses consideran que su situación económica es hoy mejor que hace 4 años. En realidad, la percepción económica es mucho peor que la realidad. O sea, Trump ha repetido a los votantes la pregunta que le hizo en su único debate Ronald Reagan a Jimmy Carter en 1980. ¿Están ustedes mejor que hace 4 años? Y lo que ocurre es que la memoria es algo traicionera, pero hace 4 años había más paro, menos renta disponible, menos riqueza de los hogares. La economía ahora crece con fuerza y en 2020 estaba en recesión. Se han creado 16 millones de empleos en esos 4 años, pero al final volvemos al gran problema. Hace 4 años los precios eran más bajos. En este periodo han subido más de un 20%. Es verdad que ese problema, pues básicamente está arreglado porque la inflación está ya cerca del objetivo del 2%, pero los precios siguen altos y la herida no ha cicatrizado. A la subida de precios y a los fallos de memoria hay que sumar las promesas del presidente número 45, pronto ya el número 47, que le suelen funcionar. Las rebajas de impuestos a gogo. Trump además ha prometido rebajas de impuestos a la carta, ¿no? Porque además de prorrogar las que ya sacó adelante en 2017 y que expiran a finales de 2025, pues ha ido prometiendo dejar exentas de impuestos a las propinas, a las horas extraordinarias, a las prestaciones de la seguridad social, entre otras cosas, ¿no? Y estas promesas le han dado votos, sin duda, ¿no? Igual que las promesas de aranceles a mansalva para proteger los productos nacionales. Yo creo que también es popular, aunque en la práctica pues pueda hacer subir la inflación y frenar la economía. Y las promesas sin recetas de Trump han tenido una respuesta, antes incluso de que el republicano saliese a celebrar su victoria. Los mercados han celebrado la victoria de Trump, ¿no? A las empresas les ha prometido bajarle el impuesto de sociedades, así que tendrán mayores beneficios netos y eso hace que suban en bolsa. Después, los aranceles pueden cambiar la relación de intercambio entre divisas y eso ha hecho que suba el dólar frente al resto de monedas. Y también ha subido el Bitcoin y otras criptomonedas, ¿no? Porque Trump, que en su momento las consideraba un timo, ahora pues ha abrazado la causa. Con la economía festejándolo, Trump arranca su segunda presidencia concentrando una cantidad de poder enorme. Tiene las 2 cámaras, la Casa Blanca y el Tribunal Supremo, que ya decretó en julio que es prácticamente impune para lo que haga en su cargo. El del primer presidente, con 4 causas judiciales pendientes. Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.